Este conflicto, mira lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9. Nos dice dónde comenzó este conflicto. Dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y Satanás fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Quiero decirte que este conflicto inició ¿dónde? En el cielo. Pero ¿cómo que inició en el cielo? Así es, inició en el cielo. Nosotros, los seres humanos, no iniciamos este conflicto. Nosotros, los seres humanos, no decidimos cuándo este conflicto inició. Entonces, ¿dónde se inició y por quién? Eso es lo que vamos a ver esta noche. El libro de Apocalipsis da la respuesta de por qué las cosas suceden, el mal por qué sucede. El libro de Apocalipsis menciona el origen de toda guerra, el origen de toda enfermedad, el origen de toda muerte. Y todo inició en el cielo. La palabra de Dios nos describe que uno de los protagonistas en esta guerra, su nombre es llamado Jesús. En el libro de Apocalipsis 12, 7, 9 dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel es aquel el que es semejante a Jehová, semejante a Dios. Y el único que es semejante a Dios es Cristo Jesús. Amén. Su nombre es descrito como Miguel. Y el dragón es Satanás. En el conflicto de los siglos se encuentra por un lado Jesús y por otro lado se encuentra Satanás. Jesucristo, en el libro de Apocalipsis, es mencionado con varios nombres muy importantes y varios títulos. Y es importante que ahora que nos encontramos en las escenas finales del conflicto, en el último momento de la historia, antes que se termine esta gran guerra que inició en el cielo, es importante que conozcas los nombres y los títulos de aquel que ya salió vencedor y que está luchando a tu lado, al lado tuyo, al lado de tu familia. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, cómo menciona o qué nombres o títulos le da a Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 nos dice e inicia con el nombre que se le dio a él aquí en esta tierra: Jesucristo. Amén. Es Jesús. Ese es el nombre de él. Ese nombre es tan importante y vamos a ir viéndolo a lo largo de esta noche. Otro nombre que a Jesús se le da y se le conoce en el conflicto de los siglos en el libro de Apocalipsis, se le conoce como el testigo fiel. Apocalipsis 1:5. Él es el testigo ¿qué? Él es el testigo fiel. La palabra de Dios también lo menciona a Jesús en el libro de Apocalipsis como el Hijo de ¿quién? El Hijo de Dios. Apocalipsis 2:18 lo menciona. Él es el Hijo de Dios. También en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 y 9 nos dice de la siguiente manera sobre los nombres y títulos de Jesús. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del ¿qué? Delante del Cordero. Delante del Cordero, Cristo Jesús. Este es otro nombre que se le da en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis también se le da el siguiente nombre o título. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores
¿Y rey de qué? Y rey de reyes. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Cristo Jesús, Él es Señor de señores y Él es el Rey de los reyes. ¿Sabes? Aquí en la tierra hay hombres que se han tomado los títulos, el poder y piensan que ellos son los que tienen el control de la historia de la humanidad, y eso no es la realidad. El que está al control es Cristo Jesús, el Señor de señores y el Rey de reyes. También nos dice en Apocalipsis capítulo 19 versículos 13 y 14, nos dice: Él estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo. ¿De quién? El Verbo de Dios, el Logo de Dios, la palabra de Dios. Jesucristo es la misma palabra de Dios. Él, cuando habló, sucedieron las cosas. Él resucitó a los muertos solamente con su voz. ¿Hay poder en la voz? ¿Hay poder en Cristo Jesús, sí o no? Claro que sí, porque Él es el Verbo de Dios. El libro de Apocalipsis describe también a Jesús de una manera maravillosa. Lo presenta de una manera espectacular. Lo presenta de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 1 versículo 13 al 18 nos dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En el libro de Apocalipsis, Jesús tiene una presentación majestuosa, una presentación digna de un rey. Tiene una presentación increíble ante el universo. ¿Sabes por qué? Porque tiene el objetivo de venir a salvar a todos aquellos que han creído en Él. Él por eso se presenta de esa manera, porque Él está pronto a venir. La palabra de Dios continúa diciendo ahí en Apocalipsis: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgante como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Aquí Juan lo está viendo a Jesús, allí en medio del universo, allí en medio de los tronos, allí en medio donde los ángeles están alabando y glorificándolo, aquel que ya venció la muerte, el pecado y a Satanás. Y continúa diciendo: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y yo soy ¿qué? El último. Y Juan dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Miren ustedes el mensaje de consuelo que le trae a Juan. Y le continúa diciendo: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es Jesús. Estas son las buenas nuevas del libro de Apocalipsis. Este es aquel el que está luchando por ti y por mí. Es nuestro maravilloso Salvador, Cristo Jesús. Ahora, debemos entender, comprender, y especialmente ahora que vivimos las últimas escenas de esta historia humana, debemos de comprender hoy más que nunca qué es lo que Cristo Jesús ha hecho
por nosotros. Y el libro de Apocalipsis, el libro que te describe el futuro, menciona lo más importante que Jesús ya ha hecho por ti y por mí. El libro de Apocalipsis, y lo vamos a ver durante la semana, que las cosas que están cercanas a suceder, Jesucristo, el enemigo de Dios, ha levantado contra Jesús y contra su pueblo. Va a levantar una crisis a nivel mundial increíble. Y Satanás va a levantar una oposición tremenda sobre este mundo. Y vamos a ver cuáles son aquellos obstáculos, aquel terror que este enemigo de Dios va a sembrar sobre esta humanidad, y cómo Cristo Jesús ya está descrito como Él ya ha vencido para que tú y yo salgamos vencedores. Amén. Porque estamos a punto de ir a casa con Él. ¿Qué es lo que Él ha hecho por ti y por mí? Apocalipsis 1:5 nos dice: el que nos amó y nos lavó de nuestros ¿qué? Pecados con su preciosa sangre. Eso es lo más importante que Cristo Jesús vino a hacer por ti y por mí y por toda la humanidad. Él no decidió quedarse allá en su trono, sentado, allí esperando o diciendo, ¿saben qué? Sálvense a sí mismos. No, Él decidió con ese cariño, esa ternura de decir, yo quiero ir. Padre le dijo, yo decido ir a rescatar a mis hermanos. Yo quiero salvar a la humanidad. ¿Salvarlo de quién? Salvarlo de Satanás. Salvarte a ti y a mí del enemigo, quien tantas veces nos ha causado problemas en muchas áreas de nuestras vidas y sobre todo en esta humanidad. Él, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, eso es lo más precioso que Él hizo. La palabra de Dios también nos dice que Él nos ha hecho reyes y ¿qué? Y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por todos los siglos. Amén. Eso es lo que Él nos ha convertido ahora. Nos ha salvado y nos ha restaurado nuestra verdadera identidad. Esto es lo que tú eres. Tú eres un rey en esta tierra. Amén. Y tú eres una reina ante Dios. Y eres un sacerdote para Dios. En eso Él nos ha convertido. ¿Por qué es Jesús digno entonces de salvarnos? Apocalipsis capítulo 5, 8, 9 y 12 dice: digno eres tú, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Para quién? Para Dios. Él no pagó con cualquier precio. Él pagó con el máximo precio, la sangre preciosa que Él derramó por ti y por mí. Tú tienes ese valor. Tú vales la misma sangre de Cristo Jesús. Una vez, una niña vio que su padre fue a donar sangre. Y la niña jamás había visto eso. Y cuando vio que su padre lo conectaron y comenzaron los tubos la sangre comenzó a correr, la niña le dijo: papi, ya no hagas eso, te vas a morir. Papi, por favor, no lo hagas. Dijo la niña: mija, con esta sangre que yo doy, con este poco de sangre, no te preocupes. Con este poco de sangre hay otras personas que se van a poder salvar.
por causas de enfermedades, accidentes, pierden sangre. Pero esta sangre, hija, que yo doy, va a salvar la vida de otras personas. ¿Saben? Yo he sido testigo de eso en mi propia vida, en la vida de mi familia. En ocasiones, en un par de ocasiones, por una transfusión de sangre, la vida de mi esposa fue salvada. Yo le agradezco a Dios y a esas personas que donaron esas 11 unidades de sangre, porque había perdido mucha sangre, para que mi esposa pudiera vivir. ¿Sabes? Jesús ha derramado su preciosa sangre para que tú y yo podamos vivir por toda la eternidad. Amén. Por toda la eternidad. La sangre que Él ha derramado nos ha limpiado de la peor enfermedad que el ser humano ha obtenido, que se llama pecado, que ha morado dentro de nosotros. Quiero decirte que el libro de Apocalipsis menciona también de que Jesús, ese sacrificio perfecto que Él hizo por nosotros, no fue un plan allí nomás realizado a última hora. A Él no le agarra nada de sorpresa. Este plan del sacrificio de Jesús para salvarte a ti y a mí de Satanás y del pecado, Apocalipsis 13:8 nos dice de que ya había sido planeado. ¿Desde cuándo? Dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. La muerte de Cristo Jesús ya estaba planeada, ya estaba dada, por si algo salía mal. Quiero decirte que Jesús, a Dios, nada le tomó o le toma a Él por sorpresa. En el libro de Apocalipsis se mencionan varios libros. En el cielo, Dios tiene un sistema para poder guardar, vamos a decirlo así, records, para poder archivar la historia de esta humanidad, la historia personal tuya, está allí grabada en un libro. Y hay otro libro que se llama el libro de las memorias, el libro de la vida, el libro de las memorias, el libro del pecado y de la muerte. La palabra de Dios menciona de que allá en el cielo, el libro de Apocalipsis dice que había un libro que estaba escrito por dentro y por fuera y que nadie lo podía abrir, absolutamente nadie. Y que en el universo se encontraban tristes porque nadie podía abrir ese libro. Pero Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 y 8 nos dice de que Cristo Jesús vino a abrir ese libro, porque ¿sabes cuál era ese libro? Era el libro del pecado. Era el libro de la muerte. Y los nombres que habían estado ahí escritos de toda la humanidad, Satanás él había ya reclamado en la victoria sobre este mundo. Todos los que han nacido y los que van a nacer, todos ya me pertenecen y todos están perdidos. Todos deben de morir y están sujetos ahora a mí. Así dijo Satanás. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Apocalipsis 5, 6 y 8 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién? Un cordero. Y continúa diciendo: este cordero estaba como inmolado. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Él toma este libro
porque nadie lo puede tomar. Juan no puede ir, el revelador no puede ir y tomarlo, no puede, porque él es un ser humano sujeto al pecado. Los ángeles no pueden venir a tomar ese libro, porque ellos fueron creados también. No pueden venir los arcángeles, no pueden venir los seres más majestuosos que están allí presentes. El único que puede llegar allí es Cristo Jesús, y con poder Él puede abrir ese libro y puede comenzar a borrar los nombres que están escritos allí, que están sujetos a la muerte y a la perdición. Y es lo que hizo Cristo Jesús. Y el universo, cuando Él hace eso, el universo entero, hermanos, sueltan unos cantos, unas alabanzas increíbles para Dios, porque esa es la más grande victoria que Cristo Jesús ha realizado y que debemos de recordar ahora que nos encontramos en las últimas escenas de la historia de esta humanidad. Jesucristo tiene mucho poder y Él está dispuesto a mostrar su poder en tu vida personal. Amén. Él quiere mostrar su poder de una manera maravillosa y destruir toda aquella obra que Satanás ha realizado en mi vida, en tu vida. Él desea poder destruir toda obra que Satanás ha llevado a cabo en nuestras vidas. Algunos preguntan, ¿será que Jesús existió antes de que naciera en Belén? Algunos dicen que Jesús, algunas religiones dicen que Él fue un buen hombre. Algunos dicen que Él fue un profeta. Algunos se burlan y dicen que Él fue un desquiciado. Pero ¿quién fue realmente Jesús? El libro de Apocalipsis lo dice. Y ese es el enfoque que debemos de tener. Jesús, Apocalipsis 21:6 nos dice, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el ¿qué? Y el fin. Hermanos, el alfa y la omega era el abecedario griego. La A hasta la Z, el principio y el fin. Mis hermanos, no hay principio ni fin para Dios. Él fue, es y será por toda la eternidad. Amén. Y con esa mentalidad nos creó. Con esa mentalidad nos creó a ti, a mí. Él nos creó para vivir para siempre. Él no nos creó, mis queridos hermanos, para fracasar. Él no nos creó para morir. Por eso la muerte es dolorosa. Por eso la muerte es el episodio más triste que el ser humano puede experimentar. No hay persona que ante la muerte de un ser querido evite quebrantarse. Tú y yo tenemos algo de eternidad en nosotros. Por eso nos gusta lo nuevo. Anoche, algo curioso que alguien comentó. Salimos y vimos un auto que tenía unas placas, las placas que les dan en el dealer. Y le preguntamos, oye, ¿tu carro es nuevo? Dice, no, dice, ya tengo como 3 o 4 años con él. Dice, pero no le he puesto las placas del estado de California porque quiero mantener en mi mente que mi carro es ¿qué? Nuevo. Y le echa el spray para que huela nuevo el carrito. Saben, hermanos, tenemos algo de eternidad en nosotros. Por eso nos echamos esas cremitas, nos pintamos el cabello y esto y lo otro. Porque queremos seguir viéndonos bien, queremos seguir viviendo. La eternidad, hermanos, que tiene Cristo Jesús es la eternidad que Él compartió con todos nosotros. Pero Satanás, el enemigo de Dios, en este conflicto de los siglos descritos en el libro de Apocalipsis, su objetivo fue destruirlo
a ti y a mí destruir la eternidad que Dios nos había dado a través de Cristo Jesús. El conflicto de los siglos tiene otro enemigo y su nombre se le conoce como Satanás o Lucifer. En este episodio, hermanos, donde nos encontramos en la historia de la humanidad, al vivir ya, hermanos, en el tiempo del fin de este mundo, yo quiero decirte que el enemigo no es de carne y hueso. El enemigo no es una religión. El enemigo no es una nacionalidad. El enemigo no es alguien más que fue creado a imagen y semejanza de Dios como tú y yo fuimos creados. El enemigo, en esta noche lo vamos a desenmascarar, se llama Lucifer, Satanás, en el conflicto de los siglos. ¿Quién es él? Apocalipsis nos dice algunos nombres que identifican a Satanás en el conflicto de los siglos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice: no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Aquí el primer nombre que el libro de Apocalipsis menciona a Lucifer es el nombre del ¿qué? Del diablo. Vamos a ver otro nombre, otro título que se le da para identificar a Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y ¿qué? Y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? Fue arrojado a la tierra. Mira los nombres que identifican a Satanás en el libro de Apocalipsis: el gran dragón, la serpiente antigua, Diablo y Satanás. Qué nombrecitos, mis queridos hermanos. Y él, ¿saben? Los nombres en la Biblia describen el carácter de la persona a la cual se le dieron estos nombres. En el tiempo bíblico, mis hermanos, los nombres se les daban después de ver un poco el carácter de ese niño o esa niña. Ahora, vamos a ver otro de los títulos o nombres que identifican a Satanás. Apocalipsis 12:10 dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador. ¿El qué? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y ¿qué? Y noche. Aquel tormento, aquel cargo de conciencia, aquel error que tú y yo quizá hemos cometido, aquello que dice: hiciste algo mal, mírate, y vas a la iglesia y crees en Dios, mírate nada más, ni deberías estar allí, mira qué hipócrita eres. Mis hermanos, el ser humano es tormentado por su conciencia y Dios sabe esto. Este es el papel principal que él juega, Satanás. Él lleva a la acusación mental tormentosa al ser humano, y el ser humano tiene que buscar maneras de calmar su conciencia, de buscar paz, de buscar tranquilidad. Pero ¿sabes quién es el que acusa? Su nombre es ¿qué? Es Satanás, Lucifer, el acusador de nuestros hermanos, el que acusa delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, ¿de dónde viene el diablo?
¿De dónde viene? Satanás. La palabra de Dios lo identifica eso también. Y en el libro de Apocalipsis, en este tiempo del fin, necesitamos comprender el origen de nuestro enemigo mortal, del enemigo de nuestras almas. Apocalipsis 12, 7 al 9 dice: entonces hubo una gran guerra. ¿Dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, contra Lucifer, contra Satanás, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y Satanás fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados ¿con quién? Fueron arrojados con él. ¿De dónde vino Satanás? Vino del cielo. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que vino del cielo aquí, donde nosotros estábamos tan tranquilos? ¿Por qué él vino desde el cielo? Porque la guerra inició allá. Pero ¿por qué inició allá la guerra? Saben, hay muchos que culpan a Dios por lo que sucede aquí en la tierra. Algunos dicen: ¿por qué no lo mató? ¿Por qué no lo destruyó a ese ángel rebelde? ¿Por qué tuvo que permitirle de que él continuara su labor de muerte y de división sobre la humanidad? Saben, queridos, la razón que él vino a esta tierra y la razón por la cual él ha continuado en esta guerra abierta, mis hermanos, es porque él intentó hacer algo contra Dios, pero lo trató de hacer a escondidas. Lo trató de hacer de una manera sutil. Y saben, esa rebelión que él inició allá en el cielo la quiso llevar a los otros mundos no caídos. Porque en este vasto universo que todavía siguen descubriendo y descubriendo todavía nuevos lugares, nuevos planetas, nuevos soles, ¿saben? Hay mundos que nunca cayeron. Hay hombres y mujeres y niños que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, igual que Adán y Eva. Y que Lucifer fue también visitando a todos esos lugares para poder llevar su rebelión. Y no son marcianos, no tienen ojos grandes, cabezas así de pico, no son el chupacabra, no son aquellas cosas raras. ¿Sabes? Porque Satanás, Lucifer, este ángel precioso, quería llevar la rebelión a todo el universo. Pero solamente hubo un lugar que le dio entrada. Un pequeño lugar que permitió la mancha de Satanás. Y fue aquí en esta tierra. La misericordia que Dios ha tenido con nosotros ha sido de una manera maravillosa. La guerra que inició Lucifer la inició allá en el cielo. Y la guerra que él inició tuvo sus primeras consecuencias. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 10 nos dice que también fue arrojado no solamente él, sino fueron arrojados, ¿quiénes más? Sus ángeles fueron arrojados también con él. Ahora, quiero que investiguemos un poquito más, que Lucifer y Satanás no tenía ese nombre al principio. No, Lucifer fue un ser creado, un ángel creado por Cristo Jesús, un ángel creado por Dios. Dios no creó a un diablo. Dios no creó a un hijo para que fuera Satanás. No, así como
nadie, estos padres no dieron a luz a hijos terroristas, ¿o sí? No. Estos hombres y mujeres que se convierten en estos monstruos capaces de matar a gente, ver el sufrimiento, la sangre. Los padres no crean, no tienen hijos y dicen, no, este va a ser un terrorista y va a matar a mucha gente. No. De igual manera Jesús, Dios el Padre, el Espíritu Santo, cuando crearon a estos ángeles, nunca crearon a un diablo, a Satanás. Esto no fue un plan de Dios, no. La palabra de Dios nos dice que el nombre de Satanás y la obra que él realizaba antes de su caída en pecado, Isaías capítulo 14, 12 nos dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de qué? Hijo de la mañana. Ese era el nombre de Satanás, del diablo, del dragón. Se llamaba Luzbel, lucero. ¿Por qué? ¿Saben por qué? La palabra de Dios lo describe. En Ezequiel 28, 14 nos dice de que él era querubín, grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Cuando Dios creó a este hermoso querubín, brillaba, tenía un resplandor increíble, cantaba de una manera maravillosa. Él dirigía a todas las huestes de Dios en la alabanza ante el trono celestial. Él era el músico, él era el que protegía la luz. ¿Saben? La luz del trono de Dios caía sobre él y brillaba. Él estaba ante la presencia de Dios, cubriendo con esas alas la gloria resplandeciente de Dios. Era un ángel maravilloso, un ángel lindo, con una misión, un propósito, una identidad increíble. Lucifer era un querubín precioso y tenía una obra que realizar. Dice en Ezequiel 28, 12 al 17, así ha dicho Jehová el Señor, hablando de Lucifer: tú eras el sello de la perfección, eras lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Una vez más, repito, Dios no creó un diablo. Dios no creó a Satanás. Dios no creó a alguien para que destruyera al mundo entero. No. Él creó a este ángel bello, protector, con una misión y un propósito. Sin embargo, algo pasó en este ángel. La palabra de Dios nos dice en Ezequiel 28, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti ¿qué? Maldad. Te llenaste de iniquidad. ¿Y qué hizo? Y pecó, dice la palabra de Dios. Después de haber sido creado tan bello, ahora en él resultó la maldad, se llenó de iniquidad y pecó. Aquí viene el conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás. Tiene que ver con un punto, y el punto es la adoración. ¿La qué? La adoración. Lucifer, cuando él estaba delante del trono de Dios, y hay un libro maravilloso que se llama La historia de la redención, y otro libro, El conflicto de los siglos. Esta autora describe que el trabajo de Lucifer, que era, y la obra de los ángeles está descrita en la palabra de Dios. Saben que los querubines, cuando Moisés mandó al pueblo de Israel, Dios mandó a Moisés para que hiciera un arca.
Y en esa arca, en medio, estaba allí, la gloria de Dios se manifestaba. Habían dos ángeles que cubrían con sus alas, y ellos evitaban ver, pero con sus alas cubrían la gloria de Dios. Ese era un querubín. Lucifer estaba ante la misma presencia de Dios. Y como él dirigía a los ángeles, cuando Jesús descendía del trono, los ángeles se postraban a adorarlo a él. Él recibía la adoración. Lucifer envidió a Cristo Jesús. Él no quería que Jesús solamente fuera el que recibiera la adoración de los ángeles allá en el cielo. El conflicto de los siglos en Apocalipsis nos dice de que esto inició allá en el cielo porque Él deseó la adoración de Jesús. Fíjese lo que dice ahí en Ezequiel, en Isaías. Tú decías en tu corazón, miren lo que dijo: subiré al cielo, hasta donde está la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que hay 3 cielos: el primer cielo, el segundo y el tercer cielo. Dice: subiré al cielo. Miren lo que dijo este ángel: en lo alto, junto a las estrellas, junto a los ángeles de Dios, levantaré mi propio trono. ¿Qué es lo que dijo que iba a hacer? Levantar su propio trono. ¿Y qué es lo que se hace en el trono de Dios? Se adora. Eso es lo que causó la caída de Lucifer. Él deseó levantar su propio trono de adoración. Y la palabra de Dios continúa diciendo, expresando los pensamientos de Lucifer: y en el monte del testimonio me sentaré. Allí voy a sentarme, en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Jesús es el que es semejante a Dios. Lucifer quiso ser semejante a Dios, pero saben, no quiso su carácter. No quiso la adoración, no quiso él el carácter de amor y de ternura de Dios. ¿Saben lo que quiso Lucifer? Quiso la adoración. Él quiso recibir la misma adoración que Dios recibía, y ningún ser creado puede recibir la adoración que solamente Dios se merece. Amén. Ningún ser creado. Por eso, mis hermanos, hoy en día la adoración que se le atribuye a algunas personas es increíble. Eso no es el plan de Dios. Eso nació en el corazón mismo de Lucifer. Y no contento, hermanos, ¿saben? Lucifer intentó matar al mismo Dios. Intentó matar a Cristo Jesús por primera vez allá en el cielo. Por eso la guerra no es una guerra ahí de guerrita de piedras o guerritas de nieve o guerra espiritual. No solamente, o guerra de palabras, perdón. Es una guerra real. Es una guerra de destrucción. Y lo que Lucifer intentó allá en el cielo fue lo que hizo aquí en la tierra cuando Lucifer llevó a la misma cruz a Cristo Jesús y lo mató. Él fue el que hizo sufrir a Cristo. ¿Creen ustedes que Satanás está jugando? De ninguna manera. La palabra de Dios nos dice y nos menciona el carácter de Satanás, que sigue demostrándolo hoy en día en el conflicto entre Cristo y Satanás. Apocalipsis 12:12 dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ¿qué? Ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo. Satanás está lleno de ira. Y la ira, hermanos, mata. La gente que se aira llega a ser capaz de matar. Apocalipsis capítulo 12:13, hablando del carácter de Satanás, dice: cuando el dragón, Satanás, vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. En el libro de Apocalipsis, una mujer es una iglesia. La persiguió
para querer matarla. Dice que había dado a luz al hijo varón. La persiguió y quiso matar al hijo que ella había dado a luz, a Cristo Jesús. Mis hermanos, este es el carácter de Satanás. Esto es el ambiente que hoy en día estamos viviendo a nivel mundial. Ira, persecución. ¿Quién es el original, el que origina todo esto? Su nombre es ¿qué? Satanás. La palabra de Dios continúa en Apocalipsis 12:17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira. Bien, miren el carácter aquí de Satanás. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Qué hace Lucifer? Guerra. A él le encanta la guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio ¿de quién? De Jesucristo. El carácter de él es hacer guerra, es levantar persecución. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, estamos viendo el carácter de aquel enemigo de Cristo Jesús. Dice: Satanás, el cual engaña al mundo, ¿qué? Al mundo entero. Ese es el carácter de él. Él engaña. Cuando él engaña, él mata, él hace todo esto, agarra poder. Es la única manera que él puede agarrar poder. Estos son sus métodos: engañando, matando, asesinando, creando guerra. ¿Qué hará Jesús, hermanos, justo ahora, antes de que él aparezca por segunda vez? ¿Qué hará Jesús ahora en las últimas escenas de la historia de esta humanidad? Apocalipsis 16, 13 a 14. Y vamos a hablar más de esto durante la semana. ¿Qué cosas tremendas va a realizar? Vi salir de la boca del dragón, de Satanás, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 movimientos que se van a destacar a nivel mundial y ya se están destacando, mis hermanos. Dice: vi salir de la boca de estos tres espíritus inmundos, semejantes ¿a qué? Semejantes a ranas. ¿Y qué es lo que hacían? ¿Qué representan estas ranas en el libro de Apocalipsis? La palabra de Dios dice: estos son espíritus ¿de qué? De demonios. ¿Qué salen de la boca de estos demonios? Agentes de Satanás. Dice que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Los engaña. ¿Cuán lejos irá Satanás en engañar al pueblo de Dios y al mundo? Hermanos, utilizará los espíritus de demonios para engañar al mundo entero. ¿Saben uno de los mensajes que estos demonios llevan hoy en día? Y voy a hablar más de esto en estas noches. El espiritismo. Un levantamiento que se está viendo hoy en día sobre la muerte, sobre el que uno vive para siempre, el que no es necesario un Dios. Aunque hayas cometido pecado, tú sigues viviendo y puedes vivir en diferentes formas. Hoy en día este mensaje que ha salido por todo el mundo, vamos a ver un poquito más de esto esta semana. ¿Cuán eficaces van a ser los milagros de Satanás? Mateo 24:24 nos lo dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. ¿Van a ser eficaces los engaños de Satanás, sí o no? Y eso, mis hermanos, quiero que lo vean. Quiero que tú y yo veamos cuáles son los engaños de Satanás que están viviendo hoy en día, que estamos viéndolos y que los vamos a ver todavía manifestados. Pero aquí viene el final. La palabra de Dios tiene un fin tremendo y en el libro de Apocalipsis nos dice cómo va a terminar el conflicto de los siglos. En el conflicto de los siglos, el final de Satanás ya está descrito. Ya
tú y yo sabemos a partir de esta noche cómo va a terminar todo este movimiento. Apocalipsis 20:10 nos dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de ¿qué? Y de azufre. ¿Cuál va a ser el fin entonces de Satanás? Va a ser el lago de fuego y azufre. Allí él va a morir y nunca más molestará a la humanidad, que vivirá para siempre. Amén. Oh, mis hermanos, aquí hay buenas noticias. Satanás, quien está escuchando esto, sabe que ya está vencido. Pero sabes, todavía, y concluyo, todavía, aunque es un enemigo que ya está derrotado, todavía él tiene mucho poder. ¿Sabes por qué? El poder que él tiene todavía es el poder que tú y yo le hemos permitido que él tenga en nosotros. Muchos le hemos permitido a Satanás que él tenga el control de nosotros a través del miedo, a través de hacer cosas que sabemos o hemos permitido realizar o llevar a cabo aquellas cosas donde le hemos dado poder a Satanás para que destruya nuestra paz, nuestra vida, nuestra tranquilidad. Satanás es un enemigo derrotado, pero muchos le damos todavía mucho poder. Cuando nosotros hemos permitido que él, a través de algún vicio, a través de un hábito, a través de querer tomar un shortcut o a través de un placer, en este conflicto de los siglos que ya Cristo ha vencido, Dios desea que tú y yo vivamos vidas victoriosas en el nombre de Cristo Jesús. Tú y yo, la victoria de Cristo la podemos tener a partir de esta noche. Él es victorioso sobre Satanás y tú y yo podemos ser victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. El mismo libro de Apocalipsis nos dice, este libro maravilloso que describe el futuro de esta humanidad. A esta noche nos ha dicho esta hermosa palabra que Satanás, quien engaña, quien mata, quien destruye, su destino ya está lanzado en el fuego para que él muera y sea destruido para siempre. Pero ¿cuál es el destino de la humanidad? Solo aquellos que decidan que quieren vivir vidas victoriosas, aquí está la promesa. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice de la siguiente manera: ellos lo han vencido por medio de la sangre preciosa del Cordero. Amén. Es allí donde encontramos la victoria. ¿Cómo podemos vencer en el conflicto de los siglos a Satanás? Podemos vencerlo por medio de la sangre preciosa del Cordero y por medio de la palabra del testimonio que tú y yo demos, que tú y yo demos acerca de la obra maravillosa que Él ha hecho en nuestras vidas. Oh, mi querido hermano, en el conflicto de los siglos, tú y yo podemos ser vencedores cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Cuántos en esta noche quieren ser vencedores en Cristo Jesús? Amén. La palabra de Dios concluye diciendo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los pecados de todo ¿qué?
de todo el mundo. En esta noche yo le voy a pedir al hermano Pablo Romero a que pase aquí al frente y pueda entonar una alabanza, un canto a nuestro Dios. En esta noche